Continuando con esta sesión de hoy, martes 4 de mayo, tengo el gusto de presentar a Mauricio de la Cruz Ávila, que es precisamente de aquí, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y su área de especialidad es precisamente mecánica de fluidos en sistemas energéticos o también en procesos de combustión. Mauricio de la Cruz Ávila nos hará el favor de presentar el trabajo con el título Comparación de la combustión de metano y gas LP con aire contra oxígeno. Por favor, si comparte pantalla y abre su presentación, doctor Mauricio de la Cruz. Bien, pues sí. Adelante, lo dejo con los asientos. Sí, gracias, buenos días. Mi nombre, como ya bien dijeron, es Mauricio de la Cruz y les voy a presentar la comparación de la combustión de metano y gas LP con aire contra oxígeno. Esta información, de cierta manera, nos ayuda a comprender la complejidad que se tiene en la actualidad acerca de los combustibles, a raíz de que necesitamos disminuir la carga de los volúmenes que son contaminantes cuando hacemos cualquier tipo de combustión, ya sea de combustión en los carros o en las casas de manera doméstica, o en su defecto, de que requiere mayor atención, los procesos de alta energía que son referentes a la industria. Hay algunos generadores que requieren alta carga de vapor, entonces para generar ese vapor necesitamos tener una combustión lo más limpia y eficientemente posible. Hay algunas tecnologías que se refieren acerca de la generación de vapor para ser introducidos en pozos petroleros y con ello tener una captación mayor del crudo que se pudiera extraer de los pozos. De manera general, esta es una visualización de lo que se obtiene de las reacciones químicas. En este caso, nosotros hicimos una comparación de varios gases, pero lo ideal sería utilizar de mayor forma algún método que nos pudiera dar la utilización del hidrógeno. De manera global tenemos esta ejemplificación muy simple, que es combustión con metano, con oxígeno, y tenemos los productos de combustión. Cabe resaltar que esta clase de tecnología lo que necesita es adaptarse a las necesidades de los biocombustibles que están en auge. Con esto pretendemos que los productos, ya sea el CO2 o algunos otros que son altamente contaminantes como los dióxidos de nitrógeno o otros más contaminantes que son los dióxidos de azufre, se vean disminuidos significativamente. Nosotros tratamos de hacer una experimentación que tenga que ver con la combustión, específicamente de las virtudes que tienen algunos de los combustibles. En este caso eran el propano, ya altamente utilizado, el butano, que es una contraparte de lo que se está utilizando en la industria, el metano, que ya tiene mucha presencia, e infortunadamente lo que utilizamos ahora en nuestras casas, que es el gas LP. Todo el mundo tiene en su cocina tanques de propano, que es la composición mayor de este tipo de tecnologías caseras. Y bueno, es difícil comparar cómo se ven cada una de las llamas porque depende mucho de la cadena de el combustible, la cadena de carbonos que tiene el combustible. Y como objetivo nosotros teníamos la esperanza de tener una información certera acerca de la conveniencia de qué tipo de combustible podría ser mayormente utilizado en función de la cantidad de productos de combustión contaminantes y de esa manera tratar de reducirlos. Esta ecuación es la ecuación general de cada combustible con la que hace reacción con el aire. Aquí tenemos la presencia del aire. Este es un valor que se divide teniendo en cuenta que si tenemos 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno presentes en el aire. Esta es la cadena de carbonos que tenemos en el combustible, representado por M, y la cantidad de hidrógenos que tenemos en el combustible, representados por N.
Nosotros hicimos estas comparaciones de los distintos tipos de gases. Evidentemente, estas cadenas son muy simples, son estequiométricas, lo cual involucra muchas cadenas de reacción y muchas especies que tienen que ver con la generación de contaminantes. Para el caso del oxígeno, se elimina la cadena o la reacción con el nitrógeno, nos permite tener mayor certidumbre que la temperatura pudiera aumentar. Para el caso del gas LP, la composición que nos proporcionó el Instituto Mexicano del Petróleo fue aproximadamente 60% de propano y 40% de butano, más trazas de otros tipos de combustibles, puede ser etanol, butanol, etcétera, etcétera. Pero de manera simple es como se presenta esta información. Para saber realmente que nosotros estamos obteniendo una calidad de combustión aceptable, necesitamos entender cuál es la manera en que se están formando estos productos. Requieren cierta cantidad de energía para poderse liberar estas combinaciones de vapor de agua y los productos contaminantes, que es el CO2. En la naturaleza, los elementos pues no tienen energía de formación porque así se presentan. Sin embargo, todas estas moléculas ya compuestas de distintos elementos requieren energía, ya sea de activación o de liberación, depende de el tipo de reacción que estemos teniendo. Cuando nosotros hicimos la comparación de la combustión de metano con aire, de metano con oxígeno, gas LP con aire y gas LP con oxígeno, observamos que hay una variación sustancial en los productos de combustión, así como en el volumen de las especies involucradas. Para el caso del metano, obtuvimos que son 9.52 metros cúbicos por metro cúbico de aire que se requería para hacer combustión, y así sucesivamente. Observamos que el gas LP requiere mayor cantidad de oxígeno, en este caso proveniente del aire, y con eso sabemos cómo hacer un balance de energía y masa para obtener las diferentes capacidades caloríficas que pudieran llegar a tener estos elementos. Y bueno, para tener certeza de que realmente nuestro combustible estaba teniendo suficiente validez para ser analizado, nos basamos en una metodología que se llama temperatura adiabática de llama. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Estos son resultados de la literatura. Estos son resultados con programas especializados para sacar este tipo de temperaturas. Lo hicimos de igual manera de una manera analítica, y estos son los promedios. Hay una variación sustancial cuando hacemos la combustión con oxígeno debido a la pureza que pudiera tener el oxígeno. Es decir, no tendría ningún tipo de trazas de otros elementos que pudieran interferir y o quitar energía de la propia reacción. Analizando la capacidad calorífica de los principales componentes del gas LP contra el metano, observamos que la capacidad calorífica permanecía prácticamente similar. No podemos decir que realmente tenga esa capacidad calorífica debido a la cadena de reacción, que son largas, son muchas y se involucran muchas especies. Al analizar la entalpía, también nos ubicamos en una zona en donde también la diferencia entre cada uno de ellos es muy poca. A altas temperaturas, a bajas temperaturas, la variación es prácticamente imperceptible, lo que nos llevó a hacer el análisis de la llama. Cuando nosotros hacemos combustión con el aire, obtenemos de manera promedio unos 2000 grados a volumen constante. A presión constante esto cambia. Esta reacción ahora con oxígeno podría disminuir drásticamente debido a la presión que ejerce sobre los combustibles y su liberación de energía. Nosotros analizamos la variación que se tenía con el oxígeno en función de cada una de las especies que teníamos. En este caso, los combustibles que proponemos, que es el propano, el butano, el metano, y su combustión dependiendo si era con oxígeno puro, algún cierto traza de algunos otros elementos, contra el aire. Y encontramos que la mayor cantidad de variación en la temperatura se localizaba efectivamente con nuestro análisis comparativo, que era el gas LP contra el metano.
Esta variación de 7.08 es relativamente baja, no es sustancial como para decir qué tipo de combustible pudiera ser más eficiente y cuál no. Analizando ya una curva, vemos la tendencia que es prácticamente similar, sin variación, se comporta de manera cuasi lineal, y podemos decir que sí, efectivamente la temperatura se eleva cuando hacemos combustión con oxígeno, pero no nos daba la información suficiente como para determinar que realmente los volúmenes que estábamos obteniendo de CO2 o de vapor de agua se pudieran ver beneficiados o en su defecto pudieran ser altamente nocivos, ¿no? De tal manera que hicimos una comparación de los volúmenes y observamos que cuando quemamos o hacemos reacción con aire tenemos volúmenes bajos para el metano, que es esta gráfica en color azul, y tenemos una variación cerca del doble en los productos de combustión, tanto del dióxido de carbono como la cantidad de vapor de agua que se estaba generando. Y por otro lado tenemos esta zona que es la variación en total de los volúmenes de los productos de combustión. Cuando hicimos el análisis para la combustión con oxígeno, también obtuvimos que se requería mayor cantidad de oxígeno justamente por la cantidad de carbonos que se tiene en el combustible, obteniendo casi 3 veces más la cantidad de oxígeno que se requería. Para el caso del dióxido de nitrógeno, evidentemente cuando hacemos combustión con oxígeno, pues estos se ven disminuidos porque intentamos hacer que realmente la combustión no tuviera esas trazas de nitrógeno que son reacciones endotérmicas y que le robaban capacidad calorífica o liberación de calor a este tipo de análisis. Cuando hacemos nosotros la combustión con oxígeno, sí hay un aumento sustancial en la temperatura, aproximadamente de un 40%, pero no refleja realmente que se pueda utilizar en las tecnologías actuales. Esto recae en la necesidad de utilizar biocombustibles que tienen mucha presencia de metano en su composición con trazas de otros elementos, los cuales habría que tener algún tipo de filtrado para su captación y o su almacenamiento. Al hacer una comparación del poder calorífico, obtuvimos que era un 7% más, que no representaba una manera sustancial de evidenciar que los productos de combustión estaban interfiriendo con nuestra reacción cuando lo hacíamos en comparación de gas LP con aire contra el metano con aire. Sin embargo, sí obtuvimos que los volúmenes de los productos de combustión eran cercanos a 3 veces, con un 2.74 veces mayor la cantidad de CO2 y vapor de agua. Esto genera la necesidad de cambiar el esquema y decir que necesitamos cambiarnos ya sea a metano, hacer combustión en cualquier tipo de tecnologías que nosotros tengamos, en comparación de lo que tenemos actualmente, que son los tanques de propano o de gas LP de uso doméstico, de igual manera con la industria. Para hacer realmente un análisis necesitamos calcular la cantidad de especies involucradas en la combustión, que evidentemente son muy largas, porque al menos para el metano se tienen cadenas de reacción cerca de 1000 cadenas y cerca de 5000 especies, lo cual dificulta mucho el proceso de análisis realmente para saber cuáles son las reacciones secundarias que pudieran estar afectando nuestro sistema. Pero con este pequeño análisis, lo que sí obtuvimos es que para tener una eficiencia alta, era recomendable utilizar el metano por su baja producción de volúmenes de productos de combustión y por ser más eficientes a la hora de generar el CO2. Entonces, esto nos ayuda mucho para tener en consideración, para este cambio climático que nos acecha a todos, la utilización del metano e intentar cambiar ahora alguna tecnología, ya sea de celdas de combustible o en su defecto algún tipo de combustión con hidrógeno. Esto nos ayudaría muchísimo para reducir las emisiones de carbono que tenemos en la actualidad. Y bueno, de manera concluyente, sí necesitamos
necesitamos utilizar el metano, ya sea para uso doméstico, porque es en donde se capta mayor cantidad de estos productos, y para tratar de transformarnos en algún tipo de combustión interna, ya sea carros o celdas de combustible, e intentar cambiar a un nuevo combustible que sería el hidrógeno. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, la atenderé con gusto. Claro que sí, estimado Mauricio de la Cruz, sí hay una pregunta que formula el doctor Eli Aguilera. Dice, ¿los estudios de combustión con oxígeno son solamente como referencia, dado que lo usual es producir combustión con aire? Sí, realmente lo que sucede es que es muy complicado sacar de manera sencilla y con un ahorro energético sustancial esa producción de oxígeno puro. Hay algunos filtros que se están utilizando en la actualidad, pero infortunadamente requieren gran cantidad de energía para poder obtener ese oxígeno puro. Son solamente referencias, como diciendo que realmente necesitamos o eliminar las trazas del oxígeno o eficientar el combustible, que en este caso debería de ser eficientar el combustible. Muy bien, muchas gracias, Mauricio de la Cruz, muy amable por su presentación. Claro que sí, Bien, muchas gracias. muchas gracias, muy amable.